Hola, buen día. ¿Cómo andan todos? Espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo en la continuidad de actuación, en esta ocasión con el desarrollo de la teoría, colaborando desde este aspecto para abordar el contenido de la unidad número 7. Estamos a 26 de octubre, increíble ya cómo fue transcurriendo este cursado, y bueno, hoy damos comienzo, diría, formalmente a la segunda mitad. Ya hemos rendido el primer parcial, o por lo menos la gran mayoría, y ahora comenzamos, bueno, el desarrollo de las unidades que integran los contenidos de la segunda parte del cursado. Así que bueno, esperemos ayudarlos de la mejor manera posible y bueno, eh, poder abordar cada uno de los contenidos de una unidad que no es muy, ¿cómo decirles?, amigable en cuanto a las dificultades y a las situaciones de conflicto que genera, porque bueno, claro, hablar de despidos, de la no continuidad en el trabajo tiene sus consecuencias, entonces no es un tema sencillo y muchas veces somete a criterios, a interpretaciones diferentes. En primer lugar, lo que yo quería de alguna forma plantearles, porque normalmente digamos, en la presencialidad, en nosotros era una unidad que la abarcábamos en no menos de 2 clases presenciales, hasta a veces 3. Se imaginan de 4 a 6 horas, ya están haciendo cuenta, me voy a estar odiando, ¿no? Quédense tranquilo que no voy a estar grabando clases por lapso de 4 o 6 horas, no, seguramente va a ser mucho menos de la mitad. Pero bueno, para ello ustedes van a disponer, y es un poco lo que les quería plantear acá en esta primer pantalla, yo pensé dividir la unidad en 4 tramos, para que de esos 4 tramos, los 3 primeros, estén de esta forma, ¿sí? Disponibles en la plataforma de Moodle grabadas las clases, y finalmente me reservo un último tramo que creo que es un poquito el que muchas veces me interesa más para compartir, porque tiene que ver con las cuestiones puntuales o excepcionales de muchas veces de agravamientos indemnizatorios, y lo que es la parte final ya, para lo cual en ese tramo los voy a invitar, pero les voy a sugerir que estén, ¿sí? Me parece que va a ser muy importante. Esto no está en el cronograma, yo después lo voy a mandar seguramente por la comunicación de Moodle para que el que por algún motivo no se enteró lo reciba también. El día miércoles 28 de octubre no estaba disponible ni estaba en el cronograma fijado tener un encuentro de tipo sincrónico, pero después de armar todo esto me pareció que era muy importante poder tener, aunque sea un espacio dentro de una clase en nuestro esquema de horarios, ¿sí? En nuestra aula virtual habitual que tenemos los miércoles, con la salvedad de que va a ser a partir de las 14:30, ¿sí? Pues yo ese día es el horario en el cual puedo estar disponible para conectarme y tener este intercambio, ¿no? Ya, digamos, no presencialmente, pero sí sincrónicamente. En él vamos a abordar algunos aspectos finales de los contenidos, lo que sería para mí el cuarto tramo, y después me gustaría tener un pequeño margen de tiempo para una puesta en común, para lo cual también de alguna manera la sugerencia es invitación para el 28, traten de sumarse y estar, pero al mismo tiempo traten de poder ir, aunque sea pegándole una mirada, un pantallazo general al material que le vamos a estar publicando y a las clases, porque de lo contrario vamos a estar hablando de algo que lógicamente no vamos a estar en tema, ¿verdad? Bien, el material, lógicamente, disponible en Moodle, como todas las unidades, con PDF y demás, así que eso lo van a tener y en extenso, no se preocupen. Bueno, ese es un poco el planteo de cómo desarrollar los contenidos de esta unidad. En esta primera grabación, abordando los contenidos de un primer tramo, algunos de los temas que vamos a comentar es un poco lo que tiene que ver con la comparación entre lo que es el régimen de empleo público y privado. Todo nace desde el artículo 14 bis de la Constitución, que me parece muy importante resaltarlo. A partir de ello, porque hablamos de derechos indemnizatorios, lo mismo
cuáles serían los principales rubros indemnizatorios que normalmente vamos a trabajar y después lo vamos a desarrollar también en la práctica, el carácter no remunerativo que tienen las indemnizaciones a partir de la 24.241, la ley de jubilaciones. Algo destacado que me parece importante hacer algún comentario respecto de las notificaciones, en particular cuando lo que notificamos es un despido, y después, lógicamente, dentro de los rubros que forman parte de lo que es una liquidación final en general, en este primer tramo, puntualizar aspectos del preaviso, de la integración del mes de despido y las vacaciones no gozadas. Todas indemnizaciones, dejando para un segundo tramo lo que tiene que ver en sí para concentrarnos en uno de los más importantes rubros indemnizatorios por excelencia, que es la indemnización por antigüedad. Bien, en tal sentido, lo que yo les planteaba recién respecto del 14 bis, lo que plantea la Constitución es un doble sistema, lo que en el derecho, ¿sí?, comparado, se suele decir o definir como el sistema de estabilidad propia o el sistema de estabilidad impropia, y asociarlo a un régimen laboral. El empleo público está vinculado con lo que conocemos como el régimen de estabilidad propia, o sea, propiamente dicho hay estabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede despedir, por eso está, ustedes verán acá, el signo de prohibido, porque está prohibido despedir en la órbita del empleo público. La Constitución le garantiza al empleado público estabilidad, esta palabra crucial que está acá. Por eso decimos que es estabilidad propia. Mientras que en el sistema regido por la ley de contrato de trabajo esencialmente, y es el ámbito, la esfera del trabajo, el empleo privado, no existe un régimen de estabilidad garantizado. Lo que la Constitución previó frente a ese escenario es la protección ante situaciones de despido arbitrario. Despido arbitrario es simplemente sin justa causa. Cada vez que mencionemos situaciones de ciertas injusticias, desigualdades, donde lo que se busca es resarcir a la otra parte, en este caso normalmente al trabajador, vamos a estar en situación de proteger al trabajador. Y la protección normalmente va asociado de una consecuencia que es reparar ese daño ocasionado, que se resuelve, como ustedes verán en la figurita acá, con digamos, una sanción pecuniaria, o sea, con indemnizaciones que tienen un costo en dinero, ¿no? Para pagarlo. Por eso que decimos que es estabilidad impropia, porque no es una estabilidad en sí, es yo te garantizo que vas a estar trabajando, pero en cualquier momento puedo decir lo contrario. ¿Está prohibido despedir? No, está la posibilidad de hacerlo. Pero frente a eso, si no hay un argumento válido, lo que se denomina una justa causa, voy a ocasionar un daño, un perjuicio, lo debo reparar, y ahí aparece en escena la figura de las indemnizaciones. El dibujito me pareció bastante apropiado a la actualidad porque hoy por hoy, con lo que representa nuestra moneda, lamentablemente el peso, a veces hablar de indemnizaciones en muchos casos es como hace acá el buen hombre, sacar bolsas y bolsas porque ya los pesos se suman en cantidad y no representan tanto, ¿no? Ven el color verde, pero no son dólares, sí está claramente el signo pesos. Si fueran dólares, probablemente sí, fue una cantidad mucho menor, ¿no? Y más como estamos en la actualidad. Bien, creo que esto quedó claro. Ahora, derivado de esto, o sea, el 14 bis, y esencialmente en nuestro ámbito esencial, que es el régimen del empleo privado, lo que prevé es proteger el despido arbitrario. ¿Cómo lo hace? Prevé una sanción que va de la mano de las indemnizaciones laborales. Y ahí es donde encontramos nacimiento de esto que son los derechos indemnizatorios. O sea, todo trabajador tiene un derecho a ser indemnizado, porque la indemnización como tal, ¿cuál es la finalidad? Si uno tendría que plantear una suerte de definición. La indemnización como tal, y más del aspecto laboral, está destinada a compensar, reparar, de alguna manera subsanar una situación de injusticia o de un daño que se puede generar a la otra parte, que como les digo, normalmente es vista y considerada naturalmente como la parte más frágil, más débil. Entonces, contra el despido arbitrario, contra situaciones injustas, lo que prevé la ley es una sanción pecuniaria, y ahí nace el derecho indemnizatorio, o lo que es normalmente conocido como nosotros, como las indemnizaciones. También acá tenemos a este buen hombre, que ya lo hemos visto en alguna otra grabación, donde, bueno, muchas veces esto va de la mano con nuestra función, esto de estar contando y sacando cuentas y ver hasta dónde llegamos, ¿no? En función de distintos parámetros y situaciones que generan el costo indemnizatorio. Bien,
Otra cuestión destacada de esta primera parte de la unidad es cuáles son los rubros indemnizatorios que vamos a encontrar siempre presentes en cualquier situación de liquidación final. A ver, está claro que extinción del contrato de trabajo es llegar al final, finalizar la relación. Se cumplió, como muchas se suele decir, un ciclo. Por distintos motivos, a veces justificados, caso típico de la situación de finalización por justa causa, no muy fácil de lograr, no siempre sencillo de probar, y si no, los casos que no son tan justificados, que normalmente pasan como injustificados, donde, bueno, de alguna manera se decide la no continuidad, y normalmente la no continuidad está asociada a la decisión del empleador, pero no siempre, porque el empleado puede renunciar, porque pueden estar de acuerdo, entonces de mutuo acuerdo se da una resolución del contrato de trabajo. Bueno, esas son las distintas formas en que se puede extinguir. Y a cada una de esas formas en que se puede extinguir el contrato está asociado un formato de liquidación final donde hay rubros que nunca pueden faltar, y acá son los que ustedes ven. Estos están siempre, en cualquier tipo de situación donde se llega al final de la relación de trabajo y se extingue el vínculo. ¿Por qué tienen que estar? Porque siempre van a estar presentes asociados al hecho de haber prestado tareas para un empleador. Y lo dividimos. Dos son rubros que tienen que ver con lo remunerativo, naturalmente remunerativo, lo van a comprender claramente, y dos que tienen que ver con algo no remunerativo. Acá están, digamos, los 4 rubros que siempre, grábense esto, siempre van a estar, sin pensar en el motivo por el cual se dio la extinción. El sueldo devengado hasta la fecha en que egresó o terminó. Vale decir, si yo un trabajador, sea porque renuncia, sea porque lo despido, sea porque nos ponemos de acuerdo, sea porque abandona el trabajo, sea porque fallece, sea por lo que ocurra, por el motivo que elijan, va a haber un día dentro del mes en que se produce la baja que va a indicar el final de la prestación de tareas. Si ese día fue el 20, fue el 21, fue el 25, fue el 4, fue el 30, no me interesa en demasía. Solo tengo que tener presente que hasta ese día probablemente debo computar el sueldo por los días trabajados. Y no puede faltar, se lo voy a tener que pagar sí o sí. De igual forma, el aguinaldo o SAC, como lo solemos llamar, proporcional a la fecha en que se retira. Lo mismo, porque normalmente el SAC no es algo que se paga mes a mes, se paga cada cierre de semestre. Si la persona se va en agosto, se va en septiembre, se va en octubre, como si se fuera en enero, febrero, marzo, por poner cualquier ejemplo, no va a estar a ese entonces liquidado el aguinaldo o el SAC. Al momento en que se cierra el capítulo, la extinción, voy a calcular los días del semestre y voy a tener que abonar y liquidar un SAC proporcional. Hasta ahí es todo remunerativo, vale decir, con descuentos de ley. Pero aparecen, como novedad, hasta ahora por lo que hemos visto, 2 rubros que forman casi uno en conjunto, pero los separamos para que quede claro, que tiene que ver con las vacaciones que el trabajador no pudo tener, no alcanzó a disfrutar, a gozar, a poder tenerlas específicamente. Entonces la ley lo que me permite como excepción, porque si no está prohibido, no se puede pagar en dinero las vacaciones, deben ser gozadas. Pero claro, si resulta que en octubre, en agosto, en julio, en marzo, no sé, me tengo que ir, para ese año difícilmente he tenido las vacaciones. Generalmente las vacaciones empiezan a otorgar a partir de octubre de ese mismo año. Y normalmente puede darse que sean hasta sobre fin de año, comienzos del otro. Entonces, en el año en que me estoy retirando, difícilmente haya tenido las vacaciones. No las pude haber gozado. Entonces, la ley me permite indemnizarlas y genera esa obligación. No es que la elijo, lo debo hacer. Si el trabajador del año en que se retira no tuvo para ese año sus vacaciones, se las debo indemnizar. Y entonces esa indemnización sustituye en dinero lo que no pudo tener en días de vacaciones. Y se tiene que abonar. Y tiene como aditamento, como agregado, que todo esto va generalmente asociado a todas las indemnizaciones, salvo la de antigüedad, y después lo vamos a explicar, pero sí en las demás, la proporción de SAC sobre ese rubro. Entonces, voy a buscar indemnizar las vacaciones no gozadas y sobre ello voy a aplicar la cuota parte del SAC, o sea, la 12ª parte. Si las indemnizaciones por vacaciones no gozadas me terminó significando un valor de indemnización de 20.000 pesos, el SAC sobre las vacaciones no gozadas van a ser 20.000 dividido 12. O sea, la 12ª parte de lo que fue la indemnización por vacaciones no gozadas. Después vamos a hablar de algún ejemplo y van a ver
en extenso situaciones donde debamos calcular este rubro. Pero ambos dos, tanto la indemnización por vacaciones no gozadas como el SAC sobre ella, es no remunerativo, porque todas las indemnizaciones son no remunerativas, vale decir, no están sujetas a los descuentos de ley que habitualmente ustedes conocen, están presentes en los recibos de sueldo. Bien, con eso comenzamos a mencionar rubros indemnizatorios, pero acá continuamos, mencionamos otros. Aquellos, los que vimos anteriormente, nunca pueden faltar. Estos pueden o no estar. Si hay una situación, por ejemplo, de que el trabajador renuncia, ninguno de estos los van a encontrar, porque fue voluntad del trabajador. Entonces yo no tengo ningún cargo indemnizatorio más allá de las vacaciones no gozadas, que lo vimos anteriormente. Ahora, si yo lo despido sin justa causa, estoy dentro de lo que se considera el despido arbitrario, probablemente estos los tenga que tener en cuenta. No sé si todos, pero sí algunos. Seguro, seguro, el más representativo, el más importante, el que vamos a ver en el próximo tramo del desarrollo de la unidad, que es la indemnización por antigüedad. Pero ¿qué otros pueden existir? La indemnización que sustituye la falta de preaviso y su cuota parte SAC, o sea, la 12ª parte, la indemnización que termina de integrar el mes en que despido al trabajador y su cuota parte del SAC, o sea, la 12ª parte. Naturalmente, lo más importante, la indemnización que repara la antigüedad acumulada, que también lo vamos a desarrollar en extenso. Y pueden darse situaciones de otras indemnizaciones al margen de estas, que se dan por cuestiones particulares. A veces hay que en el convenio colectivo de trabajo se prevé alguna gratificación cuando se llega a la finalización del vínculo por algún motivo, o hay situaciones que las leyes creen que son no atenuantes que reducen el impacto y justifican la decisión, sino a veces agravantes, hechos que le generan una situación más dañosa al trabajador y que tienen que ser incrementados y por ende indemnizados con una situación más gravosa. El caso típico, por ejemplo, es del despido de una trabajadora que está en situación de embarazo o de maternidad. Ahí la ley es bastante, digamos, protectora para la mujer y en esas situaciones se agrava el despido. Ya lo vamos a ver. Pero quiero decir ejemplos para que ustedes entiendan a qué me refiero. Bien, ¿por qué decíamos hoy que cuando empecé con la distinción de todo lo que va a una liquidación final y mencioné las vacaciones no gozadas, y luego continué anteriormente con los demás rubros indemnizatorios, son todos no remunerativos? Porque por definición, la ley 24.241 prevé que, en el artículo 7, que las indemnizaciones integran un conjunto de los conceptos no remunerativos. Vale decir, como ustedes lo podrán apreciar acá, en este pequeño esquema de un recibo X cualquiera, para que lo puedan entender. Todos los rubros que forman parte de indemnizaciones, por ejemplo, acá vean que dice vacaciones proporcionales, que serían no gozadas, SAC proporcional sobre esas vacaciones, preaviso, el SAC del preaviso, la integración, el SAC de la integración, y lo que es la indemnización por antigüedad, aunque acá esté en términos resumidos, apunta a eso. Todos los valores asociados a esos rubros indemnizatorios están todos dentro de la columna de no remunerativo. Acá dice exento, que es un sinónimo. O sea, exento de deducciones, de descuentos de ley. Por eso decimos no remunerativos. No se consideran remuneración. Y es importante porque muchas veces suelen sumar, o sea, representativos, ¿no? Fíjense que en este ejemplo, aún a valores pequeños, una cosa es lo remunerativo, que es sueldo y aguinaldo, que da 1.875 frente a las cuestiones de indemnizaciones, que estamos sumando 24.000 y fracción. Bueno, esto es lo que quise reflejar para que lo entiendan, y así lo vamos a ver en nuestros ejercicios prácticos vinculados con esta unidad. Tanto la indemnización por antigüedad, por falta de preaviso, todos los que hemos ido mencionando, siempre que tengan el alcance, el encuadre de indemnizatorio, es no remunerativo. Y por ende van a ver que no van a estar asociados al descuento de jubilación, de obra social, de lo que es el PAMI, sindical y demás. Bien. Otra cuestión destacada, como le decía al comienzo, el tema de las notificaciones. Todas las notificaciones son importantes, por supuesto, y para ello insistimos mucho, y acuérdense cuando empezábamos al comienzo con las primeras unidades, de la importancia de un legajo del trabajador, que esté actualizado, que tenga bien denunciados los domicilios, que tenga cualquier tipo de cambio en eso. Pero bueno,
Cuando llega la situación de tener que notificarle algo, y más si lo que se trata, si ese algo es un despido, y si va a ser un despido que puede traer sus consecuencias, porque es arbitrario, es importante la notificación, porque necesita la otra parte quedar notificado. Y la notificación no solo es importante hacerla por un medio fehaciente, es decir, que deje pruebas de ello, como suele ser la carta documento, a veces una constatación notarial o una participación dentro de una escribanía para que el escribano dé fe de lo que se está comunicando, estando las dos partes reunidas, sino que además debe ser recepticia, o sea, de que la debe recibir a la notificación el trabajador y debe quedar notificado fehacientemente. Por eso yo hago hincapié en esto, que bueno, de alguna manera con un tono de humor, el cartero tiene que entregar efectivamente la carta documento, no solamente que quede en el lugar y el empleado pueda tener el justificativo de que se extravió, no la recibió, no llegó. Es más, normalmente las cartas documento exigen la firma de alguna persona que deje constancia normalmente a quien se le destina la carta, para que dé prueba de que fue notificado. Si no, se devuelve al correo y el correo hace un segundo intento y empezamos con esas idas y vueltas que nunca nos seducen demasiado. En muchos casos, como bien piensa acá el amigo, el que está de alguna manera suponiendo que algo de esto puedo recibir y me posiciono dentro del lugar del trabajador, a veces reaccionan como si el correo viniera con una carta que tiene coronavirus, o sea, no la quieren recibir de ninguna manera. Pero no, fuera de broma, es porque están sabiendo que al quedar notificado ya se fija una fecha cierta. Muchas veces me ha tocado de situaciones extremas donde estamos notificando sobre finales de mes y es un mes crucial porque de correrse al mes próximo se gana un mes más, por ende un mes más me suma a que la antigüedad sea un año más a indemnizar, y hay muchos empleados que todo esto lo conocen, lo tienen bien claro y hasta lo pueden digitar de alguna manera. Entonces uno tiene que estar, si lo ve desde el lado de la empresa, desde el empleador, que es donde normalmente nos toca actuar, ser precavidos y conocedores de estas situaciones. De ahí la importancia que tiene. Y si no, como les decía al comienzo, un medio bastante usado, válido, aunque no es el más práctico y económico, es poder en el lugar de trabajo, al finalizar o antes de completar la jornada de trabajo, donde el empleado pueda no suponer ningún tipo de comunicación, pedir la asistencia de un escribano, donde se le notifique en el lugar de trabajo fehacientemente la decisión, firme como tal y se logre el cometido. Pero eso no siempre es lo más fácil, lo más económico, lo más sencillo, pero es seguro. Eso es un buen, una buena recomendación para esos fines. Bien, vamos avanzando y llegando al final de esta primera parte. Habíamos hablado de distintos rubros indemnizatorios. Mencionamos por ahí lo del preaviso. Preaviso, quizás muchos lo hayan escuchado o lo hayan leído, es la relación de trabajo cuando está próxima a su finalización, si tiene la decisión el empleado o el empleador, generalmente más referido esto al empleador, aunque está previsto por las dos partes, deben preavisar, o sea, comunicar que no van a continuar trabajando, tanto el trabajador como el empleador. Lo que pasa es que desde el lado del trabajador, si no lo hace, por más que la ley lo establezca y le fije un preaviso de 15 días, la práctica nos termina dando eh, digamos, la experiencia de que nunca se suele hacer, sobre todo si no hay una buena relación. Yo si estoy trabajando en una empresa en la cual tengo muy buena relación y estoy siendo consciente de que me voy a retirar, por supuesto que con suficiente tiempo, es más, probablemente hasta lo haga con más de 15 días de anticipación. Avise porque quiera dejar todo organizado para la continuidad, para el próximo que venga, para hacer el traspaso, eso cuando hay buenos términos. Ahora, a veces cuando el trabajador repentinamente renuncia, abandona el trabajo, no estuvo pensando en todo esto. O tuvo una gran oportunidad que no le dio tiempo a poder analizar estas cuestiones, o directamente decidió sin pensar en el empleador. Entonces, abandona, deja, renuncia, y lo de los 15 días normalmente nunca se hace efectivo, ni se puede exigir como reparar una indemnización. Es muy difícil, se termina dejando de lado en la práctica. Pero no ocurre lo mismo, al contrario, todo lo contrario, pasa con el preaviso desde el lado del empleador. Hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque casualmente lo que la ley busca es, si eso no se cumple, perfecto, se sustituye. Sustituirlo es reparar
el daño que ocasioné por no haber dado el preaviso, por no haber comunicado con anticipación. Y todo es costo, todo es consecuencia indemnizatoria. Entonces hay que preverlo. ¿Qué ocurre? Si yo lo quiero prever y cumplir cuando tengo un vínculo con la otra parte, en este caso con el trabajador, que está asociado a un contrato de periodo de prueba, tengo que hacerlo con 15 días antes de la finalización, o sea, el día 75, porque la prueba me permite legalmente tener 90 días de plazo. Yo sí creo que el trabajador no va a cumplir con la expectativa que tenía y no quiero que continúe 15 días antes. Como mínimo le debo preavisar. Si no lo hago, debo sustituir por una indemnización. Si el trabajador no está vinculado a prueba, sino que ya está por tiempo indeterminado, sea o no sea jornada parcial, completa, no importa, le debo preavisar en función de la antigüedad que tenga en el trabajo. Si tiene hasta 5 años de antigüedad, un mes antes. Si tiene más de 5 años de antigüedad, 2 meses antes. Y no hacerlo va a implicar sustituir la falta de la comunicación, o sea, la falta del preaviso, por una indemnización. ¿Qué busca la indemnización? Simplemente pagarle al trabajador lo que hubiese en términos de remuneración obtenido o cobrado en el tiempo que no le di el preaviso. Si yo tendría que preavisar a alguien por un mes y no lo hago porque prefiero abonarle la indemnización, lo que haré es, en ese mes que hubiese seguido trabajando, si yo le daba la posibilidad y le daba la comunicación, ¿qué remuneración hubiera obtenido? Bueno, se la sustituyo como una indemnización. ¿Por qué más remarco esto? ¿Qué remuneración? Porque hay que pensar en la remuneración que hubiese obtenido como tal, en términos remunerativos, y no el sueldo neto de bolsillo. Porque recuerden que las indemnizaciones no llevan descuentos. Entonces hay que buscar el total remunerativo de ese mes si hubiese seguido trabajando. Con respecto a las consecuencias que genera el preaviso si se otorga, no es un dato menor y hay que prestarle mucha atención. Ustedes verán todo esto y ¿qué quiso decir el profesor con peligro, alta tensión, pare, ojo, precaución? El tema del preaviso, en muchos casos, yo le diría en la gran mayoría, y por experiencia de la práctica, no se termina otorgando y se termina asumiendo como un costo bajo la forma de una indemnización. ¿Por qué? Porque persisten durante el plazo del preaviso la relación de trabajo con todas sus consecuencias. Subsisten las mismas obligaciones. Entonces se pueden dar situaciones, por eso decimos mucho cuidado, precaución, evaluemos mucho la situación. ¿Por qué? Porque si durante el tiempo del preaviso, sean 15 días por prueba, sean un mes porque tiene hasta 5 años de antigüedad, o sea 2 meses, puede el trabajador, ese trabajador que conoce las reglas, que se sabe todas los pormenores de ventajas o que las quiere obtener, nos puede presentar una serie de certificados por problemas de salud, por cuestiones que interrumpen los efectos del preaviso, y la situación se dilata. Y terminamos encontrando un costo innecesario y aparte improductivo, el cual no queríamos llegar. ¿Cómo lo evitamos? Asumiendo uno seguro pero acotado. ¿Vamos a pagar una indemnización? Sí. Vamos seguramente a tener un costo adicional también, pero sabemos que ahí se corta. De la otra manera no sabemos con qué nos podemos encontrar. Entonces eso es muchas veces, dependiendo de la situación, lógicamente, una decisión que se suele tomar. Sustituir la falta de preaviso, indemnizándola y quedarnos tranquilos. Pero mucho dependerá de cada caso en particular. Por eso, la precaución. No es que esto deba ser así, sino que existe la posibilidad. Si yo no tengo ningún inconveniente y ningún riesgo de las consecuencias del preaviso, lo puedo otorgar, el trabajador lo sigue, sigue cumpliendo sus tareas, tendrá lógicamente la concesión de las 2 horas de licencia diaria para poder, lo que la ley en su momento previó fue posibilidad de buscar otro trabajo, pero no va a haber ningún riesgo. Ahora, si considero que puedo tenerlo, la recomendación es evitarlo. Segundo rubro de los que mencionábamos, integración del mes de despido. También es importante tenerlo en cuenta. No siempre está presente. ¿Y cuándo se puede dar? Bueno, acá se lo quise reflejar claramente con un ejemplo, o con dos, para que en uno vean qué incluye este rubro y en otro no. La integración del mes de despido simplemente lo que busca es reparar el daño que le ocasiona al trabajador
ante dos situaciones concomitantes que se tienen que dar en forma conjunta. En primer lugar, que no haya estado preavisado, es decir, la notificación es abrupta, sin digamos, anticiparse a los hechos, se notifica de un día para el otro, entonces no tuvo ese preaviso del que recién hablábamos, y coincide que el distracto laboral o el cese de la relación no es en el final de un mes. Es decir, no tuvo la oportunidad el trabajador de completar el mes de trabajo. Vale decir, yo le estoy, que es el inciso B que menciono acá, yo le estoy diciendo al trabajador repentinamente que se va a quedar sin trabajo, lo notifico fehacientemente, lo hago el día 15 a mitad de mes y no le preaviso. Entonces se están dando las dos condiciones que yo menciono. Falta de preaviso y el cierre de la relación de trabajo no es coincidente con el último día del mes, o sea, es antes. ¿Qué ocurre en esa situación? La ley me exige que complete los días que no pudo trabajar de ese mes, por ejemplo, supongamos que fuera un mes de, como habitualmente consideramos nosotros, de 30 días, bueno, trabajó 15, le faltó trabajar los otros 15, bueno, los debo integrar. ¿Integrar qué significa? Indemnizar. Indemnizar bajo este formato, es decir, le pago 15 días como trabajados, con el carácter remunerativo que eso implica, y le voy a reconocer y le voy a indemnizar los otros 15 días faltantes como un rubro indemnizatorio, que es la que se conoce como indemnización por integración del mes de despido. Son los días faltantes. Y eso, al ser indemnizatorio, es no remunerativo. Y tiene sobre esa parte, ese valor determinado, un SAC complementario que es la 12ª parte. ¿Qué ocurre? Si estos dos requisitos no se dan, o sea, si existió preaviso suficiente o si el trabajador no hubo preaviso, pero fue notificado sobre el último día del mes, que es lo que destaco acá en el inciso A, bueno, no va a haber integración del mes de despido. Porque, ¿y qué le voy a completar si trabajó todos los días del mes? Entonces, cuando se cierra el mes y se cierra un capítulo desde el punto de vista de la liquidación mensual, todos los días trabajados van a ser abonados. No tengo que integrar nada. Siempre la integración supone días faltantes, por eso que tiene que ser antes de que termine el mes. Y con falta de preaviso, que normalmente se suelen dar. Por eso que están muy ligadas como rubros indemnizatorios. Bien, y llegamos al último de este primer tramo, lo que es cómo indemnizo las vacaciones que el trabajador no pudo tener. Bueno, como les decía cuando hablábamos al principio de este tema, si yo tomo la decisión de despedir a un trabajador, no sé, el 31 de agosto, por ejemplo, es casi un hecho, diría, muy difícilmente pueda pensar que ese trabajador desde el 1 de enero al 31 de agosto haya tenido las vacaciones de ese año. Diría casi imposible. ¿Por qué? Porque normalmente la época de otorgamiento arranca a partir del 1 de octubre. Entonces, si el trabajador es despedido el 31 de agosto, en ese año trabajó 8 meses, de enero a agosto. Nunca tuvo vacaciones por ese año. Las vacaciones que tendría que haber tenido no las va a tener. Entonces la ley lo que me permite es indemnizarlas, es decir, abonarlas, bajo un formato indemnizatorio, entonces no remunerativo. Por eso se llaman vacaciones no gozadas, y esta sigla es muy común y utilizada en nuestro área, digamos. Ahora bien, ¿cómo lo debo determinar? Y debo tener en cuenta cuánto es la antigüedad al momento de irse, por ejemplo, el 31 de agosto, y tenía 10 años, o tenía 5 años, o tenía 1 año, o tenía 30 años. Bueno, el periodo que tenga de antigüedad acumulado, al momento en que tomo la decisión, me va a permitir determinar, según la tabla de días que le corresponde por vacaciones al trabajador en función de la antigüedad, cuántos días le hubiesen correspondido en ese año. Por ejemplo, si el trabajador tenía, no sé, 7 años, para hacer una situación bien concreta, y yo determino que no va a continuar, la escala de vacaciones para un trabajador que tiene entre más de 5 y menos de 10, o sea, 7 años, serían 21 días. Entonces yo ese trabajador tendría que decir, si hubiese terminado el año le hubiese dado 21 días, pero no terminó. Lo termino yo forzadamente antes. O él, no importa, si renuncia, para el caso es lo mismo para este ejemplo. Entonces, esos 8 meses me van a dar el derecho a proporcionar sobre la base de 21 días. ¿Por qué? Y porque es la antigüedad que tenía. Si hubiese tenido 12 años de antigüedad, voy a estar en el tramo de escala de vacaciones de 28 días. Entonces, hubiese tomado como punto de partida 28.
pero no trabajó todo el año, se va en agosto, entonces debo proporcionar. Cuando voy a indemnizar las vacaciones de ese trabajador, si en tabla le correspondía, en el primer ejemplo que di, 7 años, 21 días, voy a decir, le voy a abonar 21 días proporcionados a 8 meses de 12 que trabajó. O, si lo quiero hacer en términos de días, lo hago en términos de días. Tantos días trabajados respecto de 360, que es el común denominador que tomamos para el año. Entonces, ¿no me va a dar 21? Y no, claro, porque 21 sería si trabajó de enero a diciembre. Como se va en agosto, proporciono. Lo mismo que proporciono el aguinaldo y que cualquier otro tipo de proporción que hago. Porque sería injusto pagarle 21 días, si no trabajó todo el año. Entonces, proporciono cuando se va al tiempo que se va. Acá en este ejemplo son 8 meses. Proporciono por 8 meses de 12, obviamente. Entonces, lo que me dé, que ahí ya no importa si me da con comas, si no van a ser días gozados. Si esos días no lo va a tener. Entonces, me dé lo que me dé, lo tengo que tomar como la cantidad de días a pagar. Y después el pago y la liquidación es como ya lo sabemos. La remuneración al momento de retirarse, común y corriente, dividido 25 por los días proporcionales que haya determinado, como recién explicamos. Y eso forma parte de la indemnización por vacaciones no gozadas, que va a generar obviamente una incidencia de SAC, su cuota parte de SAC. Si las indemnizaciones por vacaciones no gozadas me dieron 20.000, voy a hacer 20.000 dividido 12 y le voy a sumar esa incidencia del SAC sobre vacaciones no gozadas. Jocosamente, por poner un término, ustedes vean acá, para darle un cierre, bueno, lo vemos como muchas veces lo conocemos desde este periódico o desde esta plataforma conocida de TV, donde, bueno, claro, no es que me dejaron sin vacaciones, a lo mejor las vacaciones las voy a poder tener, pero las tendré que decidir yo en el momento en que vea oportuno. Lo que voy a tener es el cobro sustitutivo de las vacaciones que no gocé. Bueno, eso es lo que quiere reflejar este pequeño apunte final. Bueno, es todo en este primer tramo. En el segundo ya vamos a iniciar con la situación de la indemnización por antigüedad, que es uno de los rubros más importantes y que es el que lógicamente nos plantea el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.